Buenos días, hermanos. Buscamos Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 18. Mateo 21, 18. Dice así la palabra del Señor. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio que das de que podamos estudiar tu palabra. Te rogamos, Padre, que podamos contemplar a nuestro Señor Jesucristo en toda su plenitud, que podamos, Señor, recibir la enseñanza que tienes para nosotros a través de esta porción de las Escrituras. Protégenos del error. También protégenos de las distracciones. Señor, que nos concentremos y que prestemos la debida atención a lo que tu palabra nos quiere mostrar. Y esta misma petición va para otros hermanos que también en este momento están recibiendo instrucción por parte de sus pastores, para que la misma sea expuesta con toda la seriedad y el respeto debido, Señor. Que el nombre de tu Hijo Jesús sea glorificado, y esto pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento y buscamos el pasaje paralelo en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 12. Marcos 11, 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No es un mero formalismo siempre reconocer el gran privilegio que es predicar y la responsabilidad que lo acompaña. Y hoy continuamos con la serie de los milagros de Jesús. De paso, para los que están de visita, es una serie que ya inició hace un par de años y está muy cerca de concluir. Están restando 2 sermones más. Y a lo largo de ella hemos ido estudiando con detalle la mayoría de los milagros que tenemos registrados en los evangelios. Y como podemos inferir de la lectura que hemos tenido, lo que vamos a estudiar hoy es la higuera que se seca, o la maldición de la higuera estéril. La particularidad de este milagro, junto con las circunstancias que lo anteceden, como las que le siguen, junto con la interpretación de por qué Cristo seca una higuera, ha hecho de este un estudio muy aleccionador, es decir, que podemos aprender mucho de él. Y antes de sentarme a escribir el material, pues como ya el pasaje es conocido, pues yo pensé que iba a ser algo mucho más directo y simple, no que el estudio iba a ser fácil, pero que realmente el relato no mostraba lo que vamos a ver esta mañana, que realmente hay una serie de detalles que realmente siempre nos tiene que llevar a pensar que no importa cuántas veces nosotros volvamos a un pasaje, nunca vamos a abarcar toda la profundidad de la enseñanza de las Escrituras. Pero es nuestro anhelo que esta mañana entonces, que si bien no vamos a poder abarcar todo, que no perdamos la centralidad de ese mensaje. Entonces, ¿qué vamos a estudiar esta mañana? Adelanto que muchas veces esta higuera es identificada con el pueblo de Israel. Ya luego veremos las razones. No obstante, no he tomado tal interpretación como el eje central de este sermón. ¿Por qué? Porque no son las palabras de Cristo hacia los discípulos, tampoco su punto principal, sino que Él les enseña sobre qué, sobre la fe, sobre la oración y sobre el perdón. Él no dirige su atención a que la higuera representara a Israel, y por esa razón tampoco lo estaremos haciendo esta mañana. Pero para facilitar entonces el estudio, hay 4 puntos que van a ser fáciles de recordar porque todos inician de una forma similar. Son 4 puntos, hermanos, que Cristo nos enseña. Y en primer lugar, Cristo nos enseña sobre su humanidad. En segundo lugar, Cristo nos enseña sobre su deidad. En tercer lugar, Cristo nos enseña sobre la relación de la fe y la oración. Y en cuarto lugar, Cristo nos enseña sobre el perdón. Los 2 primeros dirigidos hacia la persona de Cristo y los últimos 2 dirigidos a lo que se espera del carácter de un hijo de Dios. Entonces, en primer lugar, Cristo nos enseña sobre su humanidad. Y en Marcos, en tan solo pocos versículos, nuestros intelectos se ven reducidos a nada cuando nosotros contemplamos la doctrina de la encarnación de Cristo. ¿Qué es esto de la doctrina de la encarnación de Cristo? ¿Qué queremos dar a entender nosotros? Lo que queremos decir, hermanos, es que el Dios Hijo tomó forma humana, nacido de una mujer, concebido por obra y poder del Espíritu Santo,
de manera que en una sola persona habitan dos naturalezas. Es decir, Cristo es 100% Dios. Cristo es 100% hombre. No obstante, esta enseñanza ha sido torcida de muchas maneras y es importante que estemos alertas a los errores. ¿Por qué? Muchos han afirmado que Cristo tenía un cuerpo humano, pero solamente su naturaleza era divina, como si su cuerpo fuera un simple contenedor de la naturaleza divina. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Nos enseña que Cristo tenía también un alma humana. Otros han dicho que en Cristo habitaban dos personas, pero eso no es tampoco lo que la Biblia enseña. Nunca se refiere a Cristo en plural, porque si eran dos personas hubiéramos tenido que hablar de Él en plural. Pero no. Tampoco, aunque nosotros, y vamos a ver que haremos una distinción a veces en lo que concierne a su naturaleza humana y a su naturaleza divina, tampoco dicen, y esto Cristo lo hizo como hombre, y esto lo hizo Cristo como Dios. Nunca hace esa separación como si se trataran de personas distintas. De nuevo, una sola persona, dos naturalezas. Hay otra forma también de caer en un error, y es decir, de que esas dos naturalezas se fusionaron para dar lugar a una tercera. Y algunos usarán una ilustración. Imagínese una copa con agua y usted deja caer una gota de vino y el agua ahora toma otro color. Y así es más o menos como tratan de explicarlo. Pero de nuevo es un error porque esa nueva naturaleza ya no es completamente Dios y ya no es completamente hombre. Una persona, dos naturalezas. Y eso es lo que podemos afirmar con toda certeza, aunque a veces eso escapa de lo que nuestras mentes finitas pueden llegar a comprender. ¿Y cómo Cristo nos enseña acerca de su humanidad en este pasaje? Hay dos eventos. Primero, Cristo tuvo hambre. Veamos el versículo 12. De Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Así como nosotros en Juan 4, cuando él se encuentra con la mujer samaritana, después de una larga caminata, él se sintió cansado y tuvo sed. Aquí ahora lo vemos teniendo hambre. Solo sabemos, si vemos el versículo 11 de Marcos, que dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Mateo nos dice que él posó, pero no sabemos en qué consistió esa posada. Si fue que simplemente se retiró a Betania y encontraron un lugar para dormir, si estuvieron donde algunos amigos, si les dieron de comer ahí, no sabemos. O si comieron, pero salieron antes del desayuno por la mañana. Esas son puras conjeturas. Lo cierto del caso es que Cristo tuvo hambre. Y nosotros, en mayor o menor medida, podemos identificarnos con eso. ¿Quién no ha sentido hambre? ¿Quién no ha sentido hambre? Cristo fue sujeto a nuestras debilidades. Cristo fue sujeto a nuestras debilidades. Cuando recordamos el episodio de la tentación, hermanos, esos 40 días y esas 40 noches no pasaron en vano sobre el cuerpo de Cristo. Él no estaba como si nada. No, Lucas nos dice que esos 40 días y esas 40 noches, Cristo no había probado comida y tuvo hambre. Si no, ¿para qué llegaría Satanás a decirle, convierta esas piedras en pan? Si no era porque Cristo estaba sujeto a ese tipo de debilidades, al igual que nosotros. Cristo sabe lo que es tener hambre. Pero entonces, la respuesta del Señor en aquella ocasión fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pero en esta ocasión, ¿qué es lo segundo que hace el Señor que nos demuestra su humanidad? Es que Él ve en la higuera la posibilidad de saciar esa hambre.
Veamos el versículo 13. Y viendo de lejos, Mateo nos dice que esa higuera estaba en el camino, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Así como nos podemos identificar con lo que es tener hambre, aunque ciertamente ya en zonas urbanas, residenciales, ya no hay mucho árbol frutal que digamos, yo creo que una buena parte de nosotros también de niños, ¿qué era lo que hacíamos cuando veíamos un árbol? Ir a ver si tenía fruta. Y esto muchas veces a expensas de hacer enojar al vecino, al dueño. No me lo maltrate. O sea, pueden llevar, pero no me lo agarren a pedradas, no me lo agarren a palazos. ¿Por qué? Porque no tenía, mira, eso es un palo de algo, debe tener fruta. Y el Señor también es lo mismo que hace. Ve una higuera, tiene mucha hoja, hay posibilidad de que haya fruto. Y Marcos añade un detalle para nosotros, que es importante que nos estamos ambientados al contexto de esta época. ¿Qué dice Marcos? No era tiempo de higos. No era tiempo de higos. ¿Por qué viene a ser relevante este detalle? Nosotros sabemos por la entrada triunfal a Jerusalén, cuando el pueblo recibe al Señor con las palabras, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que la Pascua estaba cerca. Y esto para nuestra época viene siendo como el mes de abril. Y la higuera de esta región produce fruto en 2 momentos del año. Hay una época que va de agosto a octubre. Y hay otra época en la cual el fruto empieza a aparecer en marzo, pero madura hasta mayo o junio. Es decir, en ninguna de esas 2 épocas era posible que, aparte de esas 2 épocas, que una higuera produjera fruto. Y aquí estamos en el mes de abril. Pero hay una particular razón por la cual Cristo fue a fijarse en esa higuera, aún siendo que no era el tiempo de higos. Y es que en este tipo de árbol, la fruta aparece junto con las hojas, o a veces antes. Entonces, si esa higuera tenía mucha hoja, se esperaba que tuviera higos. Pero viene entonces la otra gran pregunta, habiendo sabido este detalle. ¿Por qué Cristo fue a buscar a la higuera? ¿Acaso él no podía saber que esa higuera no tenía fruto? Nosotros ya lo hemos visto a él sabiendo lo que las personas pensaban. Él pudo a la distancia saber, solo hoja, ahí no hay nada. Y no, hermanos, es esta profundidad insondable de esta relación de estas 2 naturalezas en nuestro Señor Jesucristo. Porque así como nosotros lo que haríamos es ir hasta el árbol y verificar si hay fruta o no, de la misma manera el Señor usó ese método para saber si habían higos o no. Nuestro Señor aprendía. Lucas nos dice que Él crecía en sabiduría. Hebreos nos dice que el Señor aprendió la obediencia. Esa naturaleza humana hacía que Cristo aprendiera. ¿Pero por qué, hermanos? Es que estoy trayendo este punto a colación, porque es importante siempre resaltar que nuestro Señor fue un hombre. Y esto se contesta con otra pregunta. ¿Qué otro representante podíamos tener nosotros ante Dios? ¿Qué otro representante podíamos tener sino uno que fuera semejante a nosotros? Los ángeles no nos podían representar ante Dios. Tenía que ser un hombre. Así como Adán fue nuestro representante en el jardín del Edén, era necesario que el Señor Jesucristo fuera hombre para que Él representara a la raza humana. Nuestro primer representante falló. Pero como leemos nosotros en Romanos 5:18, en Adán todos caímos, pero en Cristo somos justificados.
Así que como la transgresión de un hombre vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de un hombre, vino a todos los hombres la justificación de vida. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera hombre, y por Él, el segundo Adán perfecto, llega la justificación de vida. Cristo nos enseña sobre su humanidad, pero Cristo nos enseña también sobre su deidad. Si alguien en algún momento quería poner en duda que Cristo era Dios, de inmediato sucede algo que borra completamente cualquier intento de ponerlo en duda. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el versículo 14? Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Cuál hombre puede secar un árbol con tan solo su palabra? ¿Cuál hombre puede hacer eso? Entonces viene un detalle que posiblemente ya nos hemos percatado cuando hemos leído ambos pasajes. ¿Cuándo se secó esa higuera? En Mateo, eso parece que fue cuestión de un instante. De hecho, la palabra que usa Mateo es del griego para crema. Y no hay otra posibilidad, hermanos, que eso significa al instante, enseguida. De hecho, esa palabra la hemos estudiado en otros milagros. Por ejemplo, en Lucas, cuando la suegra de Pedro es curada, nosotros leemos que al instante se puso de pie. Eso es Lucas 4:39. También el paralítico que fue bajado por un techo, cuando el Señor le dice: levántate y anda, la palabra que usa Lucas en el 5:25 es que al instante también se puso de pie. También la mujer con el flujo de sangre que tocó el borde del manto de Cristo dice que al instante se detuvo ese flujo. Eso es Lucas 8:44. También, no solamente como al instante, sino también como luego. Leemos esa palabra, luego, y ese luego no es de mucho tiempo después, es la misma palabra para crema, al instante, en el acto. Esa es la palabra que se usa sobre la mujer encorvada, que Cristo la curó y dice que luego se enderezó. Eso es Lucas 13:13. O sobre Bartimeo o los dos ciegos en el caso de Lucas 18:43. Que luego recibieron la vista, es decir, en el mismo momento. Y de nuevo, para los que no pudieron estar en la escuela dominical, vimos que ese tenía que ser el carácter de los milagros. Era algo que sucedía instantáneamente, en el acto, en el momento. Pero lo particular es que Marcos, en medio de que la higuera se seca, nos cuenta sobre la purificación del templo. Y es más, Él nos da detalles de tiempo, de tal manera que no podemos suponer que la higuera se haya secado de inmediato. ¿Hay alguna contradicción aquí? Bueno, aunque eso puede parecer en primera impresión, cuando nosotros vemos detenidamente el contexto de cada evangelio, nos damos cuenta de algo. Mateo está siguiendo un orden temático. Él está siguiendo, sí, una secuencia, pero él está contando cada evento como una unidad. Él no está siendo minucioso con el orden cronológico. Él cuenta, esto pasó, pasó esto, pasó esto, pasó esto, sin meter pausas en medio. Pero Marcos tiene el cuidado de ir más bien en el orden cronológico. Y veamos eso, hermanos. Estamos aquí en Marcos 11. Leamos, por ejemplo, el versículo 11. Dice, ya casi al final, como ya anochecía, se fue a Betania. Luego llega el versículo 12 y dice, al día siguiente. Luego tenemos el versículo 19, pero al llegar la noche. Y el versículo 20, y pasando por la mañana. O sea, Marcos está siendo enfático en el orden y el tiempo de cada evento. No hay ninguna contradicción. Cada uno tiene una intención distinta. Una intención distinta. Y como siempre recalcamos,
Estas diferencias son saludables porque nosotros tenemos una misma unidad de enseñanza y mensaje, pero demuestra que cada escritor fue independiente y que no tenemos simplemente copias los unos de los otros. Cada uno escribió su versión. Y entonces, ya aclarando en qué momento se secó la higuera, tenemos entonces el punto principal, y es que Cristo demuestra su autoridad sobre la creación. Él demuestra su autoridad sobre la creación, hermanos, porque aún si esa higuera no se secó así al instante, se secó en menos de un día. En menos de un día, una higuera que estaba llena de hojas, al día siguiente estaba seca desde la raíz. No conozco de herbicidas tan buenos. Y lo que el hombre ha podido hacer es solamente cosas que van a dañar el suelo, otras plantas, y a nosotros mismos que nos comemos todo ese montón de veneno. El Señor, con solo su palabra, en menos de un día, lo que estaba verde de follaje, ya no servía para nada más. Ya no servía. Desde la raíz. Cristo, como Dios, tiene autoridad sobre la creación. Ya ha convertido el agua en vino. Ya ha hecho precipitar un hato de cerdos hacia el mar. Ya ha calmado los vientos y los mares. Y ahora una higuera se seca con el poder de su palabra. Jesús es completamente Dios. Jesús es completamente Dios. Y así como fue necesario que Cristo fuera hombre, era totalmente necesario que fuera Dios. Porque un hombre, suponiendo aún que pudo haber cumplido toda la ley, él solamente podía redimir su propia vida, aún suponiendo ese mejor escenario. Entonces era necesario que Cristo fuera Dios para que pudiera pagar la deuda infinita de los pecados del pueblo que Dios le había dado. Y cargó sobre sí para recibir el castigo que merecían los mismos. No hace mucho también acabamos de leer Isaías 53, y llevó el pecado de muchos y la transgresión de ellos. También Romanos 5, del 7 al 9 nos dice, Romanos 5 del 7 al 9, si lo quieren buscar. Romanos 5 del 7 al 9. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El sacrificio de Cristo como Dios es un beneficio para muchos. Habiendo entonces ya estudiado estos dos aspectos sobre la persona de Cristo, acerca de su humanidad y sobre su deidad, pasamos a nuestro tercer punto, y la cual se debe a la reacción de sus discípulos. Entonces Cristo procede a enseñarnos sobre la fe y la oración. Versículo 21 en Marcos capítulo 11. Marcos 11, 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Pedro se acuerda. No, un momento, esta era la misma higuera de ayer. Esta es la misma higuera. Señor, rabí o maestro, esa higuera se ha secado. Y Cristo le responde, no porque Pedro haya hecho necesariamente una pregunta, sino en contestación a ese asombro que los discípulos están mostrando. No se sorprendan de lo que le ha sucedido a la higuera. De cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, échate en el mar, creyendo que será hecho, pues así será. De nuevo, si esta higuera era representación de Israel, el Señor no lo está diciendo de inmediato. Quizás los discípulos ya lo estaban entendiendo de esa manera, pero antes el Señor dirige su atención a este aspecto sobre la oración. En el siguiente capítulo, en Marcos 12, el Señor hablará sobre los labradores malvados, los cuales, al igual, o aprovechando el Señor lo que ha sucedido con la higuera, tanto el uno como el otro, labradores malos como una higuera estéril, compartirán el mismo fin por ser infructíferos en su propósito. Pero centremos nuestra atención primeramente en esta expresión: de cierto o ciertamente les digo que si le dijeren a este monte, échate al mar, será hecho. Creed que lo recibiréis y os vendrá. La segunda vez que venimos a esta expresión, en Mateo 17:20, está la curación del muchacho lunático o endemoniado, y el Señor usa una expresión muy similar. Y entonces, tomando, hermanos, esta expresión en el sentido más literal posible, Hendrickson nos dice que si el monte que se está hablando acá es el monte de los olivos y el mar sería el mar muerto, estaríamos hablando de echar un monte a más de 1200 metros de profundidad. Era el propósito del Señor que los discípulos fueran y echaran el monte de los olivos al fondo del mar muerto. Eso sería llevarlo ya al extremo literal. Pero sí rescató algo, hermanos. No debemos rechazar la interpretación literal, no porque parezca imposible, sino simplemente que el contexto nos indica que ese no era el propósito del Señor. ¿Por qué lo digo? Nuevamente, si hacemos un poco de memoria, la lectura que tuvimos hace poco en Lucas 10, en la misión de los 70 que hicieron los apóstoles, sanaron enfermos, echaron fuera demonios. También en la mañana, Pedro sanando cojos. Pasaba a él y la gente deseando que por lo menos le cayera la sombra, y la gente era sanada, resistiendo veneno de serpientes, resucitando muertos. Hermanos, en un sentido, echar un monte comparado a esas otras señales no la hace más improbable que lo que nosotros tenemos registrado en la Biblia. No obstante, ese no es el propósito del Señor en esas palabras. Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera aquel demonio?, le dicen los discípulos en esa otra ocasión. Y Él les responde: es que este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí ahora viene a decir: oren, creyendo que lo recibirán. Esa relación tan estrecha de la fe con la oración, que no está ligada necesariamente con las señales que usted pueda llegar a realizar. Nuevamente, citando a Hendrickson, un comentarista así que ya ha fallecido pero muy respetado, él dice: debe significar, por lo tanto, que ninguna tarea que esté en armonía con la voluntad de Dios es imposible de realizar por parte de aquellos que no dudan. Repito para ustedes: debe significar, por lo tanto, que ninguna tarea que esté en armonía con la voluntad de Dios es imposible de realizar por parte de aquellos que no dudan. Cuando puedo pensar o cuando pienso acerca de mi muerte o de que haya persecución en este país, hermanos, la imaginación nos puede llevar a uno a tantas formas de tortura que yo sinceramente digo, yo no quiero pasar por eso. Pero ¿cuál es la confianza? Que es que a menos que Cristo venga antes, el
Señor dará las fuerzas para que nosotros podamos resistir cuando llegue el momento y que nosotros demos testimonio. Muchas veces, más que mover un monte, pareciera que es el monte que está sobre nosotros. Pero es entonces cuando ese carácter del Hijo de Dios va a orar aún con más confianza, con esa fe que sobrepasa, sabiendo que la respuesta del Señor será que su gracia nos bastará y que juntamente con la prueba, Él dará también la salida. No hay tarea, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, que sea imposible de realizar para aquel que cree. No por algo, también este pasaje se utiliza, como vimos la semana pasada, en el contexto de los dones espirituales, de ese don de la fe. No el don de la fe en el sentido redentor, que es de cada creyente, pero que hay algunos que tienen ese don de la fe, como estudiábamos la semana pasada. Pero en todo caso, hermanos, queda claro que esta oración en fe o con mucha fe que el Señor está hablando, no está refiriéndose para que nosotros podamos pedir lo que se nos venga en gana, pero como pedimos con mucha fe, nos será dado. Eso no es lo que el Señor está enseñando. Ese no es el carácter de la oración de un hijo de Dios. Esta oración será conforme a lo que en otras porciones de la Escritura se nos enseña que es una oración. Y es más, ese carácter piadoso de la oración queda manifiesto en el versículo 25 cuando dice: y cuando estéis orando, perdonad. No es una oración para pedirlo para mí. Señor, yo quiero esto y aquello, y lo estoy pidiendo con mucha fe. No, es una oración que está de acuerdo al carácter piadoso de todo aquel que ha conocido el perdón. Y cuando estéis orando, perdonad. Entonces, en cuarto y último lugar, Cristo nos enseña sobre el perdón. Cristo nos enseña sobre el perdón. Un par de notas aclaratorias. Leamos versículo 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es posible que para algunos, en el versículo 25, dependiendo la versión, diga algo parecido como cuando estéis de pie orando. Para algunos es posible que puedan leer algo como eso, cuando estéis de pie orando. Y en algunas otras versiones omiten por completo el versículo 26. Esto porque no cuenta con el suficiente apoyo textual de algunos manuscritos. Ahora, no quiere decir que este versículo no esté acorde con la enseñanza de la Biblia. De hecho, este versículo es prácticamente similar a Mateo 6:15. Y por esa razón haremos entonces referencia a él. Entonces, ahora sí, brevemente sobre esa expresión, cuando estéis de pie orando, cuando estéis de pie orando. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo critica la oración de los fariseos, Él no estaba enfatizando el hecho de que oraran de pie. De hecho, era una forma muy común de orar. Nosotros aquí en público también a veces lo hacemos en nuestro culto, oramos de pie, porque no es la postura, era la motivación. ¿Por qué oraban ellos? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. También podemos recordar al fariseo y el publicano. El fariseo oraba de pie y el publicano inclinado de rodillas. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que respecto a nuestra oración privada, el hecho de nuestra postura pueda revelar algo que sucede a nivel interno de nuestro corazón. ¿Tiene usted problemas para orar de rodillas o no orar del todo?
En muchas otras ocasiones nosotros vamos a leer de que los hombres, al contemplar la grandeza de Dios, lo que hicieron fue postrarse y orar de rodillas. Sí, no podemos juzgar solamente por la postura, pero el hecho que usted diga que yo no oro de rodillas puede revelar un corazón orgulloso, no dependiente de Dios. Pero entrando en materia respecto al perdón, es interesante. Dicen, y cuando estéis orando, perdonad. En Mateo 18 nosotros sabemos cuál es el primer paso para el perdón. Es, vaya y busque a su hermano, y estando a solas, repréndele, y si te escuchare, habréis ganado a tu hermano. Lo habréis ganado. Pero el Señor nos está enseñando que si bien es algo activo, o sea, el perdón es algo activo y que tenemos que ir y hacer, desde la oración misma nosotros podemos orar por ese perdón. Sí, podemos orar para que mi hermano me perdone, pero el sentido primario es orando, Señor, yo le perdono la ofensa a ese hermano. ¿Cómo dice la oración modelo de Mateo? Señor, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese perdón está desde la oración misma. El corazón perdonador orará por ese perdón. Y el error más común que se puede dar, y en especial con el versículo 26, es que algunos piensen que entonces el perdón de Dios se está usando aquí en un sentido redentor de salvación, y que entonces ahora la salvación pasa a convertirse en algo de obras, de méritos humanos. Si yo perdono, Dios me perdona y soy salvo. Si yo no perdono, Dios no me perdona, yo no soy salvo. No, hermanos, queda claro que esa no es la idea de ese perdón que se nos habla acá. ¿Por qué? Porque la Biblia es totalmente clara que no hay mérito humano que pueda complacer a Dios aparte de la obra perfecta de Jesucristo en su vida de obediencia y al morir en la cruz. Nada que podamos hacer para ello. No podemos concluir tal herejía de estas palabras. El Señor ya ha agradado al Padre por nosotros. Pero eso no quiere decir que los que han recibido un perdón, una salvación tan grande, se van a quedar de brazos cruzados. Porque si usted ha recibido ese perdón inmensurable, sin medida, usted va a perdonar también a los demás. No en vano se dice muchas veces que solo los cristianos pueden perdonar, porque ellos conocen lo que es el verdadero perdón. Recordemos, hermanos, si nosotros hemos sido salvos, eso no quiere decir que debamos confesar, por ejemplo, nuestros pecados. Ya Cristo pagó por nuestros pecados, pero en un sentido de nuestro andar diario, nosotros debemos confesarlos. Es lo que Juan dice. Si usted dice que no tiene pecado, usted está mintiendo. En cambio, confesemos a Dios nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad. De la misma manera, entonces, si nosotros no perdonamos, estamos pecando, y hasta que no confesemos ese pecado, el Padre no nos va a perdonar. En ese sentido que habla Juan, por ejemplo, no en ese sentido redentor. Queda claro entonces que alguien que de continuo no manifiesta el perdón, que no perdona, no tiene ningún sustento para creerse hijo de Dios. Con estos 4 puntos, hermanos, hemos abarcado la enseñanza esta mañana. Y en la medida de lo posible hemos puesto una aplicación en cada uno de ellos. Pero ahora sí, brevemente, para
cerrar esta mañana, ¿por qué es que esta higuera se identifica con Israel? Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Isaías 5, versículo 1. Isaías 5, versículo 1. Dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Desde el Antiguo Testamento es común ver que al pueblo de Israel se le identifique con diversos árboles o plantaciones. Aquí en Isaías se le compara con una viña. ¿Y qué? Recibió mucho cuidado, se esperaba que diera uva y dio uva silvestre. También en Lucas 13, 6, 9, nosotros tenemos una parábola sobre una higuera estéril que ya tenía 3 años de que no daba fruto. Llega el Señor y dice: pero hace 3 años que vengo a esta higuera y no da fruto. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Para qué la inutiliza? Y el obrero responde: Señor, démosle 1 año más, cavaré y la abonaré, y si al cabo de 1 año no da fruto, pues que sea hollada, que sea cortada. También en Romanos 11 se compara a Israel con un olivo, y siendo los gentiles ramas que son injertadas. Ahora, por eso, hermanos, si vemos entonces en Marcos 11 a Israel como esta higuera, no es de extrañar que la higuera, en algún sentido, digamos, sufrió las consecuencias de la maldición de Cristo. No que la higuera tuviera la culpa de no tener fruto y Cristo, ahora sí la voy a castigar. No, hermanos, si vemos entonces, en ese sentido tiene a modo de ilustración al pueblo de Israel lo que le acontecería. Y eso también debe recordarnos algo, hermanos. De todos modos, la creación ya sufre las consecuencias por nuestro pecado, y ella está gimiendo por nuestra redención y el día final en que seremos glorificados. ¿Qué culpa tenían también los cerdos? Y fueron todos al mar. Pero no pensemos entonces de esto como algo impersonal. Es que solamente Israel. No. Las personas también son continuamente comparadas con árboles. Hay un árbol bueno que da buen fruto. El árbol malo da mal fruto. Y el fin del árbol malo es ser quemado. También está la parábola del sembrador. Y hay un terreno que es el terreno lleno de piedras. Y cae la semilla en los pedregales. ¿Y qué sucede con ese terreno? Ahí brota rápidamente la planta, mucha hoja, como la higuera, mucha hoja, pero nada de fruto. Porque llega la aflicción y las pruebas de este mundo. ¿Y qué dice el Señor? Tropiezan. Parecen cristianos. Y usted mismo en este momento puede pensar que es creyente. Vea el follaje que tengo. ¿Dónde están sus frutos? Sea higuera, sea viña, sea planta que brota en pedregales,
Cada uno apunta al fin de los infructíferos. Cada uno apunta al fin de los infructíferos. No se engañe pensando que es creyente solo porque tiene mucha hoja, que tiene follaje que cubre lo que realmente hay en su interior. Las pruebas revelarán lo que hay, que son solo hojas, y que es un árbol cuyo fin es solamente ser cortado y echado al fuego. ¿Cuáles son los frutos? Se podría preguntar alguno. Pues esta mañana ya Cristo nos ha enseñado algunos. El Hijo de Dios orará y orará con fe. Y el Hijo de Dios perdonará. No ora, no perdona. ¿Por qué cree que es creyente? Hay frutos que son la evidencia de lo que ha sucedido en su vida, si es que algo ha pasado. No se engañe nuevamente, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero hay esperanza para esa vida sin fruto. Hay esperanza. Y esa esperanza no radica en algo que usted pueda hacer, sino radica en dónde esté usted. Cristo es la vid verdadera y Él ha dicho: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La esperanza está en ser injertado en la vid verdadera, en esa unión con Cristo, el Dios hombre. Y por fe, esta mañana usted puede ser unido a la vid y saber verdaderamente lo que es el perdón. Que el Señor bendiga su santa palabra. Señor, te damos gracias. Palabras débiles, distracciones, calor. Pero confiamos, Señor, en la obra del Espíritu Santo que puede aplicar esa palabra en los corazones de las personas. Señor, no permitas, o te rogamos, te imploramos que las personas no se sigan engañando, que no retarden ese examen tan necesario en sus vidas. O estamos sin fruto, o estamos mostrando ese fruto. Pero qué esperanza da saber que si estamos en Cristo, daremos fruto, y ese fruto será agradable al Padre. Que no olvidemos fácilmente, Señor. Ayúdanos a meditar en estas palabras durante el resto del día y que no nos engañemos más pensando que somos una higuera fructífera cuando en realidad estamos solamente llenos de hojas. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.